Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar la sesión de dolor torácico agudo. Yo, María Inés de Guzmán, R3 de Medicina de Familia, y la doctora Laura Delgado, R2 de Medicina de Familia. Vamos a hacer una pequeña introducción, cómo hacer una buena historia clínica, con su anamnesis, exploración física y con las pruebas complementarias oportunas, el algoritmo diagnóstico y unas pequeñas conclusiones. Bueno, el dolor torácico es la sensación álgica que se sitúa entre la base del cuello y la raíz de los miembros superiores y el diafragma. No obstante, esta sensación no informa de dónde se encuentra la patología. Así, la primera manifestación de dolor de una víscera torácica puede ser un malestar en el cuello, la mandíbula, una zona alta del abdomen, y en cambio el dolor de las vísceras abdominales puede situarse inicialmente en el tórax. El dolor torácico es una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia. Por eso es fundamental una valoración inmediata por parte de un médico y realizar un diagnóstico diferencial correcto en un breve espacio de tiempo con los recursos materiales disponibles para así poder diferenciar entre una patología banal y una patología potencialmente fatal. Bueno, según la revista de Medicina de Urgencias y siguiendo varias guías y protocolos, todas estas nos definen el dolor torácico como uno de los motivos de consulta más frecuentes, entre el 5 al 20%. Según este artículo publicado este año sobre las principales causas de acudir a urgencias, valorando el dolor torácico, vemos que lo más frecuente es ansiedad, pero no olvidaros que la ansiedad es un diagnóstico de descarte, una vez hayamos descartado causas más potencialmente fatales. Y otro motivo muy frecuente, casi a la par, ansiedad un 30%, como vemos aquí, y el osteomuscular un 27,5%. Pero tenemos que tener claro que hay que descartar otras causas potencialmente fatales, como un síndrome coronario agudo, una arritmia, etc. Es fundamental una buena historia clínica y inicialmente hacer una valoración descartando los datos de gravedad. Ver si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, como se da en los casos de los síndromes coronarios agudos, TEP, neumotórax a tensión, síndrome aórtico agudo, un taponamiento cardíaco, un bole costal y una perforación esofágica. Los signos son una sistólica inferior a 90 y una taquicardia superior a 100. Una crisis hipertensiva con una sistólica superior a 180, una diastólica superior a 110, cuando hay una insuficiencia respiratoria, una obstrucción de las vías aéreas, una bradia o taquipnea y un bajo nivel de conciencia con Glasgow inferior a 12 o bien focalidad neurológica. De entre los antecedentes personales es fundamental descartar los factores de riesgo cardiovasculares, saber si el paciente consume tóxicos, si hay una infección previa que nos podría orientar hacia una neumonía, una pericarditis, un traumatismo previo o bien una inmovilización o cirugía reciente que serían orientativos de un TEP. Bueno, lo más importante es describir muy bien el episodio actual. A lo mejor con la historia clínica no tenemos nuestro diagnóstico certero o a veces ni un diagnóstico de sospecha claro, pero es fundamental describir bien lo que está ocurriendo con nuestro paciente. Podemos seguir la neumotécnica Alicia. La clínica acompañante, pues el paciente tiene también disnea, diaforesis, vómitos, fiebre. La localización y la irradiación. Luego, inicio y evolución, si ha sido de instauración brusca o progresiva y cuánto tiempo ha durado. La calidad del dolor, si es punzante, opresivo. Como es de intenso, podemos usar la EVA. Y la agravantes y atenuantes, si es que el dolor ha iniciado, ¿qué estaba haciendo el paciente? Si ha sido con la ingesta, con el ejercicio o estrés, y bien si ha tomado alguna medicación que le ha ayudado a calmar el dolor o no. Bueno, aquí tenemos un cuadro del diagnóstico diferencial, un poco pues con lo que os he ido contando de la Alicia, pues entonces ya definimos un perfil de dolor. Hay varios perfiles, los principales coronario, que vemos aquí, pericárdico, neurógeno, osteomuscular, esofágico, pulmonar y psicógeno.
La presentación os la dejamos, no voy a detenerme a leer todo el cuadrito, pero podéis consultarlo en cualquier momento. Además, súper importante, los factores desencadenantes que los vemos aquí, y la exploración física. Y tener siempre muy claro que una exploración física normal no nos descarta una patología grave, ¿no? Como vemos, por ejemplo, aquí el coronario o un dolor de perfil esofágico. Entonces, ahora vamos a continuación a ver la exploración física. Bueno, es fundamental las constantes. Si no están marcadas cuando nos tiene el paciente, pues las debemos medir o solicitar. Muy importante la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y temperatura. Ver el pulso, porque puede ser paradójico en caso de taponamiento cardíaco, TEP, o insuficiencia cardíaca derecha. Examinar bien la cabeza y cuello del paciente, descartar una perforación esofágica, por ejemplo, veríamos un enfisema subcutáneo, analizar la presión venosa y yugular. A nivel cutáneo, mirar si hay lesiones, si hay algún tipo de lesión sugestiva, un herpes zóster, si hay también contusiones, hematomas, hacer una buena auscultación cardíaca, analizar los soplos por si hay alguna valvulopatía, roce pericárdico, analizar tercero, cuarto ruido y ritmo de galope, la auscultación pulmonar, pues si tiene roncus, crepitantes, disminución del murmullo vesicular, abdomen, recordar que un Murphy positivo, muy importante mirar el abdomen, un Murphy positivo por una colecistitis puede dar dolor torácico, una palpación epigástrica dolorosa podría ser una pancreatitis, descartar, súper importante, un abdomen agudo y valorar distensión abdominal y soplos. En los miembros inferiores, valorar siempre los pulsos, por ejemplo, un síndrome aórtico agudo, signos de trombosis venosa profunda que nos orienten hasta un TEP, edemas o signos de hipoperfusión. Bueno, las pruebas complementarias. Quiero empezar por el electro. El electro es fundamental, principalmente cuando hay un dolor de sospecha coronario, hay que hacer el electro en menos de 10 minutos y en las 12 derivaciones. Esta es la principal herramienta diagnóstico para el síndrome coronario agudo. Me voy a detener un poquillo más porque si miráis las guías de soporte vital inmediato y otras bibliografía de urgencias, siempre hace una especial mención al síndrome coronario agudo debido a su elevada morbimortalidad. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España. Hay que ver bien el electro con y sin dolor. Y si tenemos electros previos para comparar, eso sería fundamental. Bueno, como bien sabemos, cada una de las derivaciones corresponde a una cara del corazón. Y el electro es fundamental describirlo bien. No nos vale pedir el electro y luego no dejar descrito. Y tanto a nivel de la clínica del electro y otras pruebas de imagen es fundamental la descripción. Nosotros podemos tener dudas de qué significa, podemos consultar bibliografía, podemos consultar otro compañero, pero tenemos que saber qué es lo que consultamos. Por eso tenemos que conocer bien el episodio de nuestro paciente. En el electro, primero describir el ritmo cardíaco, si es rítmico o arrítmico, el PR, si puede estar descendido en un dolor torácico pericárdico, el QRS, por si hay un bloqueo de rama izquierda, sugestivo de un coronario agudo, un bloqueo de rama derecha, sugestivo de TEP, un AQ patológico, que ya nos refiere a un IAMIA más evolucionado, cómo está el ST, si hay una elevación, si hay un descenso, si el descenso es generalizado y con concavidad superior, que ahí nos orientaría algo más pericárdico, cómo está la onda T, aplanada, invertida, que puede ser también aparte de un coronario agudo un dolor pericárdico, si tiene el patrón S1Q3T3. Ya os digo que hay clínica más sugestiva del TEP que el S1Q3T3, pero bueno, está bien saberlo. Aquí os lo dejo. ¿Esto qué significa? Que en la derivación 1 tenemos una onda S y en la derivación 3 tenemos una Q patológica y una T invertida. Pero esto no es lo más sensible. Bueno, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede cursar con un cambio mínimo o ninguno. Podemos tener un electro normal, sin embargo, eso no nos hace descartar. Unas alteraciones de la onda T, puede ser muy inespecífico, una inversión plana, una pseudonormalización. Puede haber un descenso del ST,
Recordar siempre que tiene que ser en 2 o más derivaciones contiguas de la misma cara del corazón o una elevación transitoria, porque si es persistente hablamos de otra cosa. Y aquí tenemos entonces 2 cosillas que hay que tener mucho cuidado. Cuando vemos una depresión del ST en V1 y un V3, puede ser una alteración de la circunfleja, el paciente tener un coronario agudo con elevación del ST posterior y lo que vemos es un descenso especular. Entonces hay que poner los electrodos V7 y V9. Lo mismo con la coronaria derecha. Un infarto del ventrículo derecho, habría que poner el V3R, R de right, derecho, y V4R. Y cuando tenemos una depresión en más de 8 derivaciones, pues podría tratarse en verdad de una isquemia multivaso o una obstrucción del tronco común. Una con elevación del ST, tenemos una elevación persistente, o sea, más de 20 minutos, desde el punto J en 2 o más derivaciones contiguas. Luego tenemos el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha, principalmente el bloqueo de rama izquierda de nuevo, que en verdad, si no tenemos previos para comparar y si el dolor es típico, habrá que tratar como un coronario agudo con elevación del ST. Y además, el bloqueo de rama derecha, el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el marcapasos provocan unos patrones isquémicos de repolarización que son similares al coronario agudo con elevación del ST, por lo que podrían surgir las dudas. Ahí existen los que se llaman los criterios de Sgarbossa, que son buenos para diferenciar, pero en caso de duda, la clínica es fundamental. Bueno, ahora dejamos un par de electros. Recordar que lo importante es describirlos correctamente. Describir el ritmo. Aquí tenemos un ritmo sinusal a 73 latidos por minuto. Y lo que vemos es un descenso del ST en las caras inferiores, 2, 3 y AVF, y en la cara lateral, V4 y AV6. Es, por tanto, un coronario agudo sin elevación del ST inferolateral. Aquí tenemos otro, ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, y vemos una elevación en V1 y V4 con su descenso especular en 2, 3 y AVF. O sea, es un infarto anteroseptal con su descenso especular en la cara inferior. Además, tiene un bloqueo de rama derecha. Aquí se ve muy bien lo que es este descenso especular. Vemos una elevación en la derivación 2 y un descenso especular en la derivación 1. Este es un coronario agudo con elevación del ST en cara inferior. Cuidado que si vemos un descenso, hay que seguir valorando el electro en su totalidad. Análisis de sangre, fundamental pedir 3 tubos, ya acorde a la sospecha clínica, la bioquímica con las troponinas y la CPK por si una afectación coronaria o miocarditis, amilasa cuando se sospecha pancreatitis, el hemograma, una anemia puede significar un ángulo hemodinámico, la leucocitosis con neutrofilia que nos apunta a una infección bacteriana aguda, la coagulación, si tenemos una sospecha baja de TEP, pues pedir el dímero D. No pedir a todo el mundo que entre, porque luego si nos sale alto no sabemos a qué se debe. Recordar siempre pedir las pruebas enfocadas a nuestra patología de sospecha y no pedir todo por pedir. Y lo que pidamos hay que interpretarlo, siempre acorde a nuestro paciente. Y una gasometría arterial en caso de sospecha de insuficiencia respiratoria. Otras pruebas de imagen tenemos la radiografía de tórax, lo mismo dicho anteriormente, que es fundamental describir bien. Aquí tenemos la placa con lo que nos significaría una cardiomegalia con la insuficiencia cardíaca, pericarditis, derrame pericárdico, y el derrame pleural que puede ser de causa cardíaca, infecciosa oncológica, un edema agudo de pulmón, cuando nos vemos infiltrados sospecha de una neumonía, masas pulmonares sospecha de una neoplasia, un neumotórax, recordar la radiografía en inspiración y expiración. El neumomediastino, que veríamos enfisema en las partes blandas, un ensanchamiento mediastínico en un síndrome aórtico agudo y fracturas costales, en caso de traumatismos. Bueno, otras pruebas de imagen que podemos pedir también, el TAC de tórax, principalmente cuando hay una sospecha de síndrome aórtico agudo o un TEP. Aquí vemos la aorta ascendente y la aorta descendente, donde podríamos ver trombos.
Luego el ecocardio, que es fundamental y deberíamos dominarlo también. Podemos ver la contractilidad segmentaria del corazón, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si hay un derrame pericárdico. Y la ecoabdominal, tal como hemos dicho, una colecistitis puede cursar con dolor torácico. Bueno, ya para terminar, quiero hablaros de la ecografía en emergencias. Aquí tenemos un artículo de este año, publicado hace un par de meses, sobre la importancia de la ecografía de emergencias para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Os diría que este es el futuro, pero es que en la verdad este es el presente y cada vez más es súper importante. Antes no se hacía referencia apenas a la eco. Sin embargo, como dice en este artículo, los cursos, jornadas, congresos de urgencias y emergencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han incluido la ecografía, principalmente la EcoFast. Pero como dice el artículo, esta es la punta del iceberg, ya que la ecografía nos puede ofrecer un sinnúmero de ventajas y a pie de cama. No tenemos que trasladar al paciente crítico a ningún sitio, lo que es súper importante. Sin embargo, no nos podemos olvidar de una cosa, que la ecografía no puede retardar la valoración y el posible diagnóstico y la estabilización y el tratamiento del paciente. Nosotros podemos tener una sospecha clínica, sin embargo es fundamental tratar. Tenemos que tener el diagnóstico, pero no podemos mandar, por ejemplo, un paciente inestable al TAC, que va a necesitar un TAC, sí, pero primero el tratamiento, primero la estabilización. Un paciente séptico que se empieza a chocar, es fundamental la antibioterapia en la primera hora y luego ya se manda al TAC. Entonces la ecografía aquí nos da una ventaja porque nos la permite hacer a pie de cama. Sin embargo, mientras los médicos que trabajan en urgencias no se van especializando en esto, es fundamental mantener una serie de pasos. Primero, la estabilización del paciente, el tratamiento, la hora de oro y luego ya el diagnóstico. Y seguimos con Laura con el algoritmo diagnóstico.